tal? Bienvenidos a todo nuestro auditorio a este espacio de divulgadoras mexicanas, que es una estrategia para dar a conocer el papel de la mujer en la ciencia. El día de hoy tenemos a la maestra Nelly Marisol Toche Salguero y me voy a dar el tiempo de platicarles un poco sobre ella, que nos trae una charla muy interesante. Ella es maestra en periodismo sobre políticas públicas y licenciada en ciencias de la comunicación. Cuenta con 14 años de experiencia y actualmente es titular de La Fuente de Ciencia y coeditora para la sección de Arte, Ideas y Gente del periódico El Economista. También es colaboradora para Medscape en Español, capítulo México, y directora editorial de la revista Paricutín. Como periodista de investigación, sus trabajos han sido publicados en espacios como The New York Times, El País y Gato Pardo. También es cofundadora y vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ganadora del 10º Premio de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnológica y del Cancer Journalism Award 2020, que otorga la European School of Oncology. Bienvenida, maestra Nelly. Esperemos que lo disfrutes mucho y pues bueno, te cedo el micrófono. Si gustas, puedes comenzar compartiendo tu pantalla. Claro que sí, Ingrid, muchas gracias. Pues yo más bien quiero comenzar dándoles las gracias por la invitación, por darnos estos espacios para compartir pues un poquito de lo que sabemos, pero también de nuestras dudas, de todo lo que queremos compartir con el público, que sepan cómo se hace un poquito de este lado, y sobre todo mi mayor ambición es llegar a estas mujeres jóvenes, mujeres que están decidiendo qué quieren hacer de su vida, estas mujeres que tienen algunas dudas a lo mejor respecto a dedicarse al periodismo, pero a la ciencia, pero a la investigación. Hay todo un mundo, y aquí lo importante es que se abran espacios de esta naturaleza para saber que hay muchas opciones para acercarse a muchos de los campos, y que en muchos casos hay campos que convergen entre sí. Entonces, yo encantada de estar con ustedes, de estar participando, y pues muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundito, por favor. A ver, no sé si ya la están viendo. Sí, así es. Perfecto. Y pues bueno, en lo que la maestra Nelly se prepara, les recordamos a todos nuestros espectadores de redes sociales, así como desde aquí de Zoom, que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas hacia la maestra, ya sea en los comentarios de las redes sociales o en el chat de Zoom. Adelante. Perfecto. Bueno, pues a mí me hicieron el favor de invitarme para platicarles un poquito de qué se trata esto de acercar la ciencia al público en general. Yo sé que esta plataforma está hecha para las divulgadoras de ciencia, y todo mi respeto para ellas, porque la mayoría de ellas son científicas que hacen muy bien su trabajo, y aparte de eso se dedican pues a dar a conocer lo que hace la ciencia. En ese sentido, yo creo que sí me despego un poco de ellas de entrada, porque como pues ya lo escucharon, yo en realidad soy periodista, soy comunicóloga, mi rama es más social. Sin embargo, desde hace muchos años cubro la fuente científica, y eso me ha permitido pues estar cerca de lo que se hace con la ciencia, pero sobre todo abordarla desde otros ángulos, no simplemente, bueno, no solamente, perdón, desde la divulgación. Es decir, mi tarea no solo es, pues eso, presentarles la ciencia y sus dificultades, sino ir un poquito más allá. Y entonces mi charla pues va a intentar eso, acercarles un poquito de qué se trata el periodismo de ciencia, y cómo es que pues también esta área permite dar a conocer la ciencia y algo más. Bueno, pues aquí yo empezaría con una pregunta muy básica que me hice. ¿Qué hace una periodista en un congreso de médicos? Este es mi último viaje. Este viaje lo realicé apenas hace un par de semanas. Esto fue a Maastricht, en Países Bajos, y fue porque nos invitaron a cubrir el Congreso Mundial de Obesidad. Pero bueno, ¿qué hace un periodista ahí? Como nada, ¿qué interesa? ¿Por qué estamos ahí? Bueno, pues yo de entrada quisiera contarles que no es tan fácil, que hay muchísimas dificultades pues para llegar ahí, pero por supuesto que hay maneras, ¿no? Uno se puede acreditar, estando en el país que sea. Yo vivo en México, bueno, como todos lo saben, pero claro, acudir a estos espacios nos permite entender muchísimo de lo que está pasando en el mundo. Por supuesto que hubo hallazgos, por supuesto que hubo investigación reciente. Por ejemplo, se presentó el último estudio sobre obesidad en adolescentes, una población que la verdad es que no había sido contemplada en el tema. Tenemos datos de los niños con obesidad, tenemos
datos de adultos con obesidad, pero la adolescencia la teníamos un poco abandonada en cuanto a datos. Bueno, este año se dieron a conocer datos al respecto y con eso muy probablemente la comunidad médica va a estar trabajando, no sé, a lo mejor unos 10 años, porque estas investigaciones son tan importantes porque además abarcan mucha población, que son la pauta pues para empezar a generar política pública alrededor de ello. De entrada, eso es lo que llama la atención de un periodista, ¿no? Que hay algo muy importante que la gente tiene que saber, que hay datos súper valiosos que nos atañen a nosotros, a los europeos, a las personas que viven en América, a las personas que viven en Asia, es decir, es de relevancia y por eso un periodista quiere estar ahí, en un congreso médico. No es tan sencillo porque pues claro, un congreso médico tiene muchas voces, muchas conferencias, tiene paneles de expertos, tiene espacios pues para compartir entre colegas, pero lo que no sé si sepan o no sé si todos saben es que también hay un espacio para periodistas. Los periodistas también tenemos cabida ahí para escuchar lo que se dice, interpretarlo, pero además hay salas de prensa, pero además hay especialistas que les interesa muy puntualmente llevar su mensaje y entonces se dedican a platicar con nosotros, nos presentan sus hallazgos, nos invitan a sus laboratorios, es decir, el periodista sí es útil en un espacio como este, aunque pareciera que no, porque todo lo que hablan los médicos especialistas, los médicos más preparados del mundo, la única manera de que todos los demás nos enteremos, pues es a través de un medio, de un periodista, de un investigador en periodismo. Y bueno, eso es lo que hacemos ahí, por eso es que vale la pena enfrentar viajes complicados, tardanzas, falta de acreditaciones, esperar estas acreditaciones, ida y venida de correos, no saber a dónde vas a llegar a veces sí saber a dónde vas a llegar, comer tarde, un poco de desvelo, casi casi escribir en las piernas, como le decimos nosotros, porque pues se va produciendo la información y una también tiene que empezar a sacarla porque tu editor también pues está ahí esperando que tú mandes la información, que mandes un avance, que digas cómo va, qué va a suceder y entonces pues también tienes que dedicar tiempo a escribir, pero hablar con los investigadores, pero hacer relaciones con estos científicos que muy probablemente van a estar cambiando el mundo. Todo eso es importante en un congreso y todo eso tenemos que hacer como periodistas, ser como las orejas de todo el público que quiere saber qué va a suceder ahí. Y bueno, por eso aquí yo también lo definí como es el arte de saber y informar a los ciudadanos, ¿no? Lo que más queremos hacer un periodista cuando va a un congreso, pues a un congreso es un ejemplo, porque ahorita les voy a hablar más de todo lo que sucede alrededor pues, de un periodista, no nada más es un congreso, pero quería iniciar con un ejemplo, ¿no? Y claro, la más importante para nosotros, la máxima para nosotros es informar a los ciudadanos. Entonces es el arte de saber de saber para informar a los ciudadanos. Y luego, bueno, enfrentarme a todo esto para qué. Aquí en esta diapositiva lo que yo quiero compartirles es que a base de fotografías yo quería compartirles como esta experiencia, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros hagamos todos estos esfuerzos, que nos partamos en 1000, que tratemos de entender 1000 cosas? Bueno, pues para hablarles sobre, por ejemplo, que existe el Coloquio Cervantino Internacional, ¿no? Que va a ser una experiencia en Guanajuato y que todo el público está abierto. Perdón, que todo el público puede ir y está abierto a este coloquio para que entendamos un poco más, reflexionemos un poco más alrededor de, pues, de Miguel de Cervantes Saavedra y otros autores que hablan. En este año, por ejemplo, va a ser dedicado al colonialismo, entonces estará muy interesante. También, por ejemplo, si pueden ver en la imagen de la izquierda, superior izquierda, pues ahí se le otorga el premio a la maestra Josefina Zoraida, medalla José Vasconcelos, apenas la semana pasada. Luego tenemos otra imagen en donde, por ejemplo, los laboratorios de Moderna dieron a conocer que van a entrar a México ya con permisos bien establecidos para seguir realizando vacunas. Ellos, a partir de la vacuna de mRNA, ay, perdón. Bueno, a partir de su vacuna,
ellos descubrieron que es mucho más sencillo hacer vacunas y no se quieren perder de seguir trabajando en eso. Por eso entonces van a seguir trabajando en México y nos dieron como eh, todo un back de lo que va a suceder con las vacunas, el futuro de vacunas. Ellos nos compartían que, por ejemplo, la vacuna de Moderna, ellos la crearon en 2 días, porque no sé si recuerdan que los datos estaban abiertos para todo el mundo. Ellos crean su vacuna en 2 días y por supuesto ya hacer pruebas y demás pues les llevó mucho más tiempo. Sin embargo, ellos están seguros que con su tecnología ahora pueden hacer vacunas en muy poco tiempo y eso pues lo estaban dando a conocer. En otro lado, pues les cuento que ahí estaba yo en un coloquio pues para tratar de capacitarnos como medios, saber nuevas investigaciones, entender sobre marcos regulatorios en Latinoamérica, el reto y acceso para medicamentos, también entender un poco que la terapia celular génica viene fuertísimo. Ese tipo de cosas son de las que me entero yo en prácticamente semana y media o 2 semanas. Por eso como que quería dejar los ejemplos, algunos de los ejemplitos más frescos. Y luego, bueno, pues también viene una parte súper importante para el periodista y es donde también nos separamos un poco de la divulgación, pero es esta denuncia, es el tema de ser la voz de la ciudadanía y también pues mostrar o demostrar lo que no se ve, porque desafortunadamente pues la ciencia también tiene aristas que cuidar, que proteger, hay cosas que no se hacen bien y hay que decirlo. En este caso, por ejemplo, ayer me encontraba en las pirámides de Teotihuacán justamente levantando información sobre lo difícil que se ha vuelto la situación para la zona arqueológica. Eh, todo lo, ha tenido muchísimo desgaste, por ejemplo, aquí podemos ver pues que los letreros ya prácticamente no sirven para el público, podemos ver que no se ha dado el suficiente apoyo económico para la restauración de muchas de las piezas, de las áreas tan importantes, y bueno, la primera foto soy yo, pero si se dan cuenta, pues lo que quería era mostrar la inmensidad del área que tienen que cuidar con tan poco presupuesto. Eh, por supuesto que para estas áreas se requieren investigadores, se requieren científicos, se requieren arqueólogos, se requieren técnicos. Toda esa parte de la ciencia no ha podido estar presente en estas áreas debido al tema económico. Y eso pues también nos atañe como periodistas de ciencia. Un pequeño ejemplo que les quería dejar. También otra de nuestras funciones es dar a conocer a los protagonistas de la ciencia y, por ejemplo, pues este es un ejemplo. En el primer caso tengo a un investigador muy joven que conocí hace muy poco tiempo que nos platicaba que de la frustración, él es agrónomo, él es un agrónomo egresado de Chapingo, de la Universidad de Chapingo. Y él nos comentaba que en la pandemia él se frustró porque él cuidaba borregos y resulta que se acabó el agua para comprar una pipa de agua, no podía comprarla porque, claro, el agua estaba solo dedicada a los seres humanos en ese momento. Entonces sus animales empezaron a morir y él se tuvo que reinventar y como buen agrónomo pensó que tenía que hacer un negocio que no necesitara agua. Y entonces él empezó, como también en su zona se dedican al tema del pulque, él dijo, tengo que hacer algo que no necesite agua y que yo ya conozca de alguna manera. Y bueno, ahora, para no hacérselas muy larga, lo que él creó fue un destilado de agave, que hoy ya, de agave, perdón, un destilado de pulque, así se llama, la denominación es esa, porque incluso ganó un concurso donde no existía la denominación para ese tipo de premios y la crearon porque él hoy ya tiene un premio y pudo realizar un producto sin uso de tanta agua, después de la frustración, después en medio de una pandemia, es decir, casos de éxito en donde la ciencia y la sociedad pues forman un vínculo súper poderoso, ¿no? Y bueno, también hoy tenemos, bueno, hoy esa foto justo la de abajo es una foto de hoy. Acabo de llegar de cubrir mi evento. Les cuento que hoy en la Asamblea Legislativa se otorgó un premio muy importante, el premio Mario Molina, y este fue otorgado para 3 científicas mexicanas. Bueno, no eran para no las 3 eran científicas, bueno, las 3 son científicas, vaya, pero una fue otorgada post-mortem.
pero creo que lo fundamental de esto es que era para el doctor Rafael Navarro y ella es su esposa, la doctora Fabiola. Fabiola Cebes Díaz, ella es la que se encuentra en el centro. Luego tenemos pues a la conocidísima doctora Julieta Norma Fierro Gosman y también a la doctora Esperanza Martínez Romero. Hoy se les otorgó el premio al mérito en ciencias del año 2021 y con el nombre ahora de ingeniero Mario Molina. Esto es lo que ocurrió esta mañana y pues consideraba que era importante darles este dato porque así es de rápida la noticia, así es de rápido el periodismo, pero también pues se tiene que hacer con rigor, ¿no? Con especificidades, con detalles, con investigación. Y bueno, pasando a la siguiente lámina, una vez que les pude compartir algunos de los ejemplos, yo quería contarles, si no conocen el área del periodismo, pues que para nosotros lo más importante justamente es las personas, porque a diferencia de lo que hacen los científicos o lo que hace a veces la divulgación, el periodista pues cuenta historias, ¿no? A nosotros nos toca humanizar toda esa información, contarle a la gente que hay personas como tú y como yo atrás de cualquier experimento, cualquier investigación, cualquier premio, que los científicos son mortales y aunque veamos a la doctora Julieta recibiendo su premio, pues es una persona que también tiene necesidades como nosotros y eso también para nosotros como periodistas es súper importante manifestarlo. También debe quedar muy claro que el periodista es este vínculo o un intermediario entre el lenguaje técnico de la ciencia y también la ciudadanía. Sabemos que a veces los investigadores pues hablan en su propio lenguaje y solo entre pares entienden en muchas situaciones, pero nosotros llegamos justo para preguntar y preguntar y preguntar las veces que sean necesarias hasta que quede claro al ciudadano por qué es importante para nosotros saber eso o conocerlo o que se haya dado cierta investigación, etcétera. El periodismo científico entonces también debe ser inquisitivo, tenemos que interpretar, tenemos que no solo contar lo que el investigador tenga que decir, nosotros tenemos que ir más allá todo el tiempo. Es decir, claro, partimos de una base sólida porque los investigadores publican en lugares que son muy arbitrados, en espacios que son sumamente regulados. Ellos a la par tienen a sus propios jefes que los, bueno, jefes o pares que los están todo el tiempo cuestionando. Es decir, la ciencia tiene muchísimo rigor y aún así nosotros como periodistas tenemos que buscar más fuentes, ¿no? Tenemos que buscar la contraparte o el contraste, no en todos los casos, porque también hay que ser muy claros. Por ejemplo, si hablamos de antivacunas, pues no va a pesar lo mismo una persona que se dice ser antivacunas que un investigador que está creando la vacuna que nos va a proteger contra el COVID, ¿verdad? Eh, eso también es parte del periodismo y de discernir sobre los detalles finos. Y bueno, también la última viñeta es que también contamos lo que está mal, pues creo que ya les di el ejemplo de lo que hice apenas hace unos días, que es ir a Teotihuacán y documentar pues lo que no se está haciendo, lo que no, los investigadores no pueden hacer por falta de presupuestos, por falta, pues sí, de personal, básicamente todo recae, pues sí, en una situación de dinero, pero también además de que estamos denunciando, estamos buscando formas de cómo pues cambiar este punto, porque no se trata nada más, desafortunadamente en problemas tan complicados, tan complejos, no necesariamente que el gobierno entre en acción, quiere decir que se van a solucionar las cosas. Hay veces que pues las respuestas vienen por muchos lados y involucran a demasiada gente y bueno, esa es mi labor, poner mucho énfasis en eso, ¿no? Y pues sí, tratar de que también la gente entienda que somos parte de este ecosistema y nos toca hacer algo. Esto sucede mucho también con las historias, por ejemplo, de medio ambiente, que también tocan a la ciencia. Entonces ahí es donde queda muchas veces claro por qué sí también nos toca estar informados, por qué sí nos toca estar atentos, por qué sí nos toca hacer algo. Y bueno, aquí también ponía algunas características del periodismo científico, ya como un subgénero. Digamos que somos periodistas, pero el periodismo científico
es un subgénero que también lo que intenta es dar a conocer el conocimiento generado por la ciencia y la tecnología, y también, pues sí, yo creo que ahí es donde los divulgadores de ciencia, las divulgadoras de ciencia, tocamos pues el mismo punto, ¿no? Que muchas veces nos convertimos en esta fuente de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces nos convertimos en esa pequeña chispa que despierta algunas mentes, algunas conciencias para ir más allá, profundizar, buscar a los especialistas, pero bueno, nosotros somos a manera introductoria quienes dejamos la idea en la cabeza también, ¿no? Por supuesto que para nosotros es súper importante que exista un lenguaje accesible, que esté decodificado, porque como ya lo había mencionado, la información científica, la tecnológica, pues a veces queda fuera de nuestro alcance y eso no está mal. Pues está bien porque cada quien se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Es decir, eh, pues a la persona que se dedica a la albañilería no le vamos a enseñar cómo hacer las cosas o qué se hace o qué no se hace, tampoco al científico. Entonces lo único que hay que hacer es, como periodistas, generar historias, crear este lenguaje que nos permita conocer tanto de uno como de otro, de su sapiencia, de su inteligencia y pues nada, dejarlo al público para que ellos tomen las mejores decisiones. También para nosotros es súper importante ser precisos en conceptos, que quede claro, que hagamos ejemplos, que no quedemos con palabras muy rimbombantes y que al final el público no entienda nada de lo que se dijo. Eso también para nosotros es súper importante. Por supuesto que estimular la curiosidad y el interés, por eso nosotros trabajamos con historias, trabajamos con cosas de la vida cotidiana, casos de la vida real, como se diría. Pues claro, tener conocimientos básicos tanto de redacción, estilo literario, eso también se pule con el tiempo. Si hay científicas jóvenes o periodistas jóvenes que pues no se están echando un vistazo a lo que es el periodismo en ciencia, yo les diría que si hay alguna deficiencia de estas dos, no pasa nada, esto se trabaja con el tiempo. Esto es más de la parte técnica y entonces ya sabemos que la experiencia hacia el maestro, así que en este aspecto yo diría que podrían entrar perfecto. Claro, se necesita que un periodista sea creativo, que tenga mucha imaginación, que esté muy despierto a la curiosidad, eso sí sería como algo básico que se necesita. Y bueno, mostrar conocimientos de cultura general evidentemente nos ayuda mucho, protege mucho más nuestras entrevistas, lo que hacemos, porque claro, a veces tenemos personajes de frente que son, digamos que una enciclopedia andante. Entonces, si uno tiene las preguntas correctas en el momento preciso, esa entrevista nos puede dar muchísima información y hacer muy rica la entrevista y sobre todo que el público conozca más allá a estos personajes. Como les digo, que a veces parecen inalcanzables, pero ciertamente todos tenemos una parte humana que mostrar, que demostrar, y esto ayuda mucho cuando uno está empapado del tema. También, por supuesto, la objetividad para nosotros es importante, pero también tener muy claro que como personas tenemos una opinión y desde ahí partimos, ¿no? Tampoco podemos exigir que nuestra versión sea única. Y sí es muy importante que nos basemos en los datos, en las investigaciones, en los especialistas, en los expertos. Sin embargo, claro, todo surge o parte de la curiosidad propia y yo como persona pues tengo una opinión y de ahí en el entendido de que no soy totalmente objetiva porque tengo una opinión pública, sí se busca transmitir la verdad, ¿no? Siempre contrastar fuentes y tratar de que aunque yo no esté de acuerdo con eso o pensaba diferente, pues quede plasmado en la información. Bueno, aquí rápidamente ya nada más quiero contarles que la ciencia y el periodismo sí tienen muchas cosas en común, porque todos los científicos y los periodistas queremos conocer. Tenemos este espíritu de investigar, de analizar, de llegar a los datos, de encontrar en donde nadie busca, trabajar a partir de la observación, por supuesto. Y otro punto que ya se ha vuelto muy importante también para el periodista es buscar respuestas. ¿Para qué queremos o sea, tenemos un problema y cuáles son las opciones? Desde la ciencia hay muchísimas y por eso también me gusta mucho mi trabajo, porque me permite
mostrar o demostrar el trabajo de gente que sí está buscando opciones. Y también tengo una imagen que es la superior izquierda, que con esta, no viene un texto acerca de esto, pero también creo que es súper importante para la ciencia y el periodismo trabajar en equipo, trabajar con colegas. Antes el periodismo se hacía mucho más en solitario, hoy me parece que no, que la idea es hacerlo en conjunto porque nos hacemos mucho más fuertes. Y bueno, aquí simplemente una foto de mis colegas con los que fui al congreso que les comentaba hace un momentito. Y bueno, ya nada más quería mostrarles cómo es la traducción de toda esta información. ¿En qué acaba? Pues acaba en notas informativas, en mi caso en diferentes espacios. Estos son espacios en El Economista, donde yo trabajo de manera diaria, donde trabajo el diarismo, donde todas esas aventuras se pueden plasmar y al final convergen en un solo espacio o en un espacio que después se comparte por redes, en impreso, en digital, es decir, se puede mover de diferentes maneras. Pero también quisiera compartirles que a veces tenemos que diversificarnos, llegar a distintos públicos, no siempre es la misma vía y por eso también en algún momento busqué esta experiencia de hacer periodismo de investigación, un periodismo un poco más elaborado, más trabajado, con más tiempo, por supuesto. Y aquí quería dejarles algunos ejemplos. Por ejemplo, el último reportaje en el que tuve la oportunidad de participar es este de la fiebre del pepino de mar y su herencia maldita. La pesca ilegal acaba con las especies de Yucatán. La cabeza podríamos discutirla, pero ya saben que todo esto se hace en equipo, pero al final, bueno, el tema era la pesca ilegal y qué hacemos con todo esto, porque tiene un componente social súper importante, pero de investigación, pero también económico, es decir, es todo un problema. Por ejemplo, en el New York Times publicamos un reportaje sobre el desastre ecológico que genera la crisis del sargazo en México, pero también otro tipo de investigaciones como pues nuestro reportaje llamado Los Kempes, Libertad Robada. Este fue el montaje de una banda de secuestradores y contamos pues toda esta historia con datos, con investigación, con mucho trabajo de por medio. Todo esto es muchísimo trabajo y al final converge en diferentes espacios y eso también nos ayuda a nosotros como periodistas a diversificarnos, a entender de diferentes maneras las cosas, a buscar otros espacios para llegar a todo tipo de público. Y bueno, ya por último, como ya habían mencionado, como ya Ingrid había hecho favor de presentarme, pues les comento que soy vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y como también ya les había adelantado, como ahora el periodismo ya no se hace en solitario o se pretende hacer más en colaboración, pues nosotros hace algunos años, hace 6 años decidimos fundar esta red eh, que nos permite hoy día pues apoyarnos entre nosotros, tratar de visibilizar mucho más el periodismo de ciencia, pero no nada más eso, sino también pues capacitar y mejorar estas coberturas, que más espacios se integren a este movimiento de dar respuestas a través de la ciencia. Y bueno, nosotros lo hacemos de muchas maneras, lo hacemos a través de nodos en los estados, lo hacemos a través de mentorías con periodistas jóvenes y periodistas ya con más tiempo en este campo, los juntamos y hacemos proyectos en equipos. Aquí tengo otros ejemplos, por ejemplo, la red para visibilizar el trabajo de los miembros de la red, pues tenemos un espacio. También tenemos un espacio para buscar trabajo, ¿no? Para si alguien está en esta posición, pues apoyarnos entre nosotros, ver cuáles son las necesidades, alianzas también, saber qué están haciendo colegas en otras partes del mundo y poder juntarnos para hacer historias. No sé, estamos todo el tiempo pendientes de becas, de convocatorias, pero, o sea, podemos llegar a eso, pero también algo tan sencillo como pedirnos un contacto. A veces necesitamos a un investigador especialista en algo y resulta que no tengo el dato, pero alguien de la red sí lo tiene y de esta manera nos apoyamos. Este es un pequeño ejemplo de lo que hacemos o estamos intentando hacer en conjunto, en equipo. Y bueno, creo que hasta aquí dejaría yo mi presentación. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y ahora pues estoy abierta a cualquier comentario. Gracias. Nelly, qué enriquecedor
todo lo que has compartido con nosotros. Realmente eres una maestra para nosotros los que te estamos escuchando y viendo sobre esta tarea diaria de informar sobre ciencia a todo el público en general. Y me encantaban unas palabras que escribiste, que decía que la tarea diaria de los periodistas era subir, bajar, correr, escribir, escuchar, entrevistar y observar todo el tiempo. Y esa es la tarea diaria de un periodista. Y para nosotros, déjame decirte que engalanas este espacio ahora en Divulgadoras Mexicanas con tu experiencia. Y me gustaría que nos platicaras, ya platicabas de 3 reportajes, pero de alguna nota que pudieras compartir con quien nos está viendo y escuchando, donde tú rompiste alguna falsa idea y aprendiste nuevos conceptos. Por ejemplo, hace poco entrevistaba a un bacteriólogo y yo tenía la falsa idea que todas las bacterias eran malas y él me decía, no, Irma, el 99 casi por ciento de las bacterias son buenas. Entonces, desde niña a mí me decían las bacterias son malas, te puedes enfermar, y cuando lo entrevisté a él me di cuenta que la situación era diferente, y me gustaría que en esta plática tan rica que hemos tenido contigo nos compartieras alguna experiencia con un científico o con algún investigador donde tú aprendiste y dijiste, rompí con esta idea y me encantó. Pues sí, Irma, justamente creo que el ejemplo que das abre pie para decirte que creo que en cada una de mis entrevistas siempre rompo paradigmas, siempre, claro, todo el mundo va con una idea preconcebida de algún tema, pero todo el tiempo me estoy enfrentando a respuestas bien distintas y muy enriquecedoras. Por ejemplo, creo que donde más aprendo es cuando hago trabajo de investigación para reportajes, porque claro, uno va con la idea, por ejemplo, el de pesca ilegal, ¿no? Que es un reportaje de los más recientes que hice junto con mis compañeros, y lo hice con 3 colegas, con Miriam Vidal y con Rodrigo Pérez Ortega. Nosotros íbamos con la idea de encontrar la respuesta a por qué la pesca ilegal existe y cómo erradicarla, ¿no? Tan sencillo como eso. Bueno, pues nos dimos cuenta que no es un fenómeno sencillo de abordar, no es sencillo de resolver, porque no nada más tiene que ver con la voluntad de los pescadores que están en sus lanchas, sino de los políticos, pero también que haya ciencia de por medio, que haya investigación que les permita hacer su trabajo de una manera segura, eficiente, protegiendo el ecosistema. Te estoy dando ahorita tantas aristas que uno pensaría, no, pues prácticamente a veces pensaría uno, no, ya no hay respuesta, no, con tantos problemas, con tantas aristas no hay soluciones. Pero luego también nos encontramos con que a través de la ciencia, a través de los investigadores, de los involucrados, los tomadores de decisiones, empieza a haber conciencia y trabajo para que esto cambie, ¿no? Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con granjas de peces en grandes espacios que hoy permiten que conviva tanto los humanos con las especies, que no mueran, pero que protejamos el medio ambiente, pero que también haya una entrada económica a través del turismo. Es decir, se van encontrando soluciones donde pareciera que no hay nada. Y como eso todo el tiempo me estoy enfrentando a que normalmente los problemas no se resuelven por una sola vía o no tienen una sola línea de respuesta, sino que son muchísimas. Por eso también creo que mi trabajo implica ir muy abierta a escuchar las opiniones, pero también bien informada. Traer algo detrás es base, como tú que tenías tu teoría de que las bacterias eran malas. Todos tenemos que empezar por algo y claro, el doctor ahí saltará y dirá, no, Irma, ¿cómo crees? Pero claro, a partir de esa curiosidad que tenemos como seres humanos, como personas comunes y corrientes, creo que eso ayuda muchísimo también para que el investigador se dé cuenta que no está hablando con un par, sino con una persona, un ciudadano informado, pero que quiere saber más, ¿no? Y que quiere entender cómo es la situación. Y creo que eso tanto para divulgadores como periodistas, es oro molido porque nos permite ser ignorantes dentro de esta ignorancia encontrar muchísima riqueza de información y datos. Así es, bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, así como tú lo estás desmenuzando, se podría decir, también nos habías mencionado que era el arte de saber. Entonces, pues sabemos que cualquier arte lleva un proceso creativo. ¿Cuál es tu proceso creativo para generar tus reportajes, para redactar tus noticias y poderlas publicar? Claro que sí, Ingrid. Creo que ahí también hay otra cosa que converge con la ciencia.
La ciencia y el periodismo tienen una metodología. Y si tú te apegas a tu metodología, probablemente vas a obtener mucho mejores resultados. Tal cual como un investigador se plantea una pregunta, una hipótesis, y entonces desde ahí busca sus fuentes, busca lo que ya hay al respecto, y genera sus propias preguntas, después hace unas entrevistas telefónicas probablemente, hace algunas preguntas a gente que sabe más, de ahí te arrancas, haces tu agenda y empiezas a ir a los lugares que tú consideras que tienen importancia, después escribes tu paper, después se lo das a leer a pares y después publicas. Así como lo hace la ciencia, lo hacemos los periodistas, prácticamente igual, pero con la inmediatez del periodismo, que es diario, ¿no? Como bien lo decimos, es diario en muchas ocasiones. En otras más afortunadas, pues es periodismo de investigación y eso te lleva a lo mejor 3, 4 meses o hasta medio año si eres muy afortunado. Y te permite trabajar la historia, regresar a los lugares, consultar más voces, tal vez regresar a tu teoría original y romperla de nuevo. Pero claro, en el diarismo no sucede así. Entonces, todo tiene que ser mucho más ágil, pero nunca perder ese rigor que tienes, esa misma metodología de pararte con una pregunta, investigar de qué se trata, ir con el especialista, hacer entrevistas. De ahí, creo que ahí lo que rompe es que tú ya empiezas a tener un ángulo sobre las cosas, empiezas a entender qué es lo que le podría ayudar a la gente, cuál es la pregunta que se haría a la gente, y de ahí empiezas a redactar, revisas, complementas con datos y lo mandas a tu editor, que sería mi par, ¿no? En este caso, mi par es mi editor, que se pone a revisar, después pasa por manos de mi coeditor, después con el corrector de estilo. Una vez que el corrector de estilo lo libera, pues ya lo puedo ver yo, y si todo el mundo está de acuerdo, pues entonces sale la publicación para mañana y ya se va a imprimir. Bueno, esto es en el caso del periodismo impreso, ¿no? Que también, pues en digital lleva el mismo proceso, solo que no se imprime, solo se va a la página web. Pero creo que esa sería mi respuesta, Ingrid. Creo que si nos ponemos como una idea de cómo hacer periodismo, pues piensen en un investigador y es lo mismo. La metodología es clara y si nos apegamos a ella, creo que funcionamos mejor. Nelly, reduces este proceso de forma clara, sencilla, pero cada proceso pues requiere tu tiempo, dedicación. Cuando estás enfrente de tu computadora estás también incluso seguramente ya agendando la siguiente entrevista, porque como tú dices, este periodismo pues es de inmediatez, esto es de información, esto es con rapidez. Entonces debemos de admirar mucho a los periodistas que como tú día a día su tarea de informar y que tengamos, como tú decís, la construcción de una ciudadanía que esté bien informada. Y me gustaría que le mandaras un mensaje a las mujeres. En una estrategia de divulgadoras mexicanas es impulsar a las mujeres que estudien una ingeniería, física, química, matemáticas, pero hay también un rubro de mujeres que están en las ciencias sociales, como tú, periodismo, y las impulsaras a compartir ese conocimiento, porque a veces desde donde estén, cualquiera que sea su quehacer diario, su empleo, pero que pudieran compartir también este conocimiento, porque sí tenemos toda la tarea y queremos que las mujeres se inclinen por algunas de estas carreras. Sin embargo, quienes están en las ciencias sociales también es muy importante que compartan este conocimiento. Me gustaría que les enviaras un mensaje a ellas que estudian ciencias sociales. Claro que sí, por supuesto, Irma. Creo que desde cualquier área de estudio se puede llevar a otros niveles, ¿no? Hace científicas, sociales, científicas, ciencias duras. La verdad es que el campo es muy amplio y nosotras desde nuestra trinchera también tenemos muchísimo que hacer. Por eso yo invitaría a todas estas mujeres que nos dedicamos a hacer trabajo en el área social, a que lo compartamos. Creo que ahora ya no basta con hacer lo que más me gusta y yo profundizar y yo entender el tema y ser muy inteligente y muy brillante en lo que he estudiado. Creo que ahora sí hay que llevarlo a un siguiente nivel, que es darlo a conocer a la sociedad, compartirlo, si hago investigación, si estoy trabajando en un tema que a mí me apasiona. Creo que ya es
fundamental que sepamos cómo compartirlo, cómo transmitirlo. Y en ese sentido, pues existe la divulgación de la ciencia y existe el periodismo de la ciencia. Son dos áreas que son, digamos, hermanas, que, que tienen creo que una finalidad compartida. Sin embargo, hay vías distintas o recursos distintos que nos permiten mostrar todo este trabajo, todo lo que se hace, cómo se hace, y creo que por eso también creo que es muy valioso, porque contar historias, algo que nos identifique, lo hace único. Y si una científica, por ejemplo, comparte lo suyo con todas estas vulnerabilidades que tuvo para investigar, eso no sabes qué rico lo vuelve, lo hace poderoso, lo hace real, lo hace cercano a las niñas, a las jóvenes, y nos hace creer que sí podemos. Hace poco tiempo yo escuchaba de una investigadora que decía, el tema cuando yo era joven es que necesitábamos estas mujeres en quien fijarnos, ¿no? Estas figuras que uno dijera, yo quiero ser como, pues no sé, Julieta Fierro, como hoy fue premiada, ¿no? Necesitábamos de estas mujeres que nos inspiraran, mujeres que inspiren. Hoy creo que las tenemos, pero sí nos falta dar a conocer todavía mucho más quiénes son y cómo llegaron ahí y qué enfrentaron y cómo lo hicieron y cómo hoy eh, son grandes en lo que hacen. Entonces, creo que seguimos con esta falta de mujeres que nos inspiren, y ojalá que a través de lo que hacemos las divulgadoras y las periodistas podamos hacer que más niñas, más jóvenes sepan quiénes son estas mujeres que hoy ya brillan, que hoy destacan, que hoy son líderes en espacios tan importantes. Creo que todavía nos hace falta creérnosla y hablar fuerte y claro quiénes somos, dónde estamos y cómo lo hacemos. Por eso yo invitaría a que todas las científicas en general, sociales o no sociales, difundan su trabajo, se acerquen a quien sí lo sabe hacer y probablemente quieran aprender, o simplemente dejar en manos de las especialistas esto, pero que siempre haya esta cosquillita por mostrarle al mundo qué hacen y por qué lo hacen. Así es, muchas gracias. Y pues, ¿crees que esto del género genere algunas dificultades en esto del periodismo o de la divulgación científica mediante el periodismo? ¿O tú tuviste algún obstáculo referente a tu género en lo que ahora te dedicas? Pues mira, Ingrid, creo que más que el género es una lucha de espacios por periodismo de ciencia. Aquí creo que el género no ha tenido que ver, sino pues más bien crear el ecosistema en donde a la gente le interese leer sobre ciencia, que a la gente le interese tener respuestas a través de la ciencia. Por supuesto que la pluma de una mujer trae, como ya les había dicho, yo no puedo decir que soy objetiva. Antes en el periodismo se hablaba, ¿no?, de objetividad. Pero una vez que lo hemos discutido, pues con el simple hecho de ser seres humanos, pues tenemos una opinión, ¿no? Ejercemos una opinión y la llevamos en nuestra pluma, la llevamos a nuestros medios y a nuestras publicaciones. Ahí sí es donde creo que la voz de una mujer cuenta muchísimo, porque el enfoque que tú le puedes dar a un dato informativo, a una investigación, a una historia, sí creo que cambia muchísimo. Creo que ahí sí hay un toque extra que le damos como mujeres. Creo que también hay increíbles colegas periodistas hombres, sin embargo, creo que sí necesitamos más plumas femeninas que nos ayuden a identificar estas historias de otras maneras, a contar historias de otras maneras. Las hay, existen, porque somos muchas mujeres que sí estamos en esto del periodismo, pero más bien creo que más allá del género va por crear un ecosistema en donde el periodismo de ciencia se vea como una necesidad, que se vea como un elemento clave para la sociedad y que se vea como una herramienta pues de cambio, ¿no? Para, para generar criterio en cuanto a lo que nos compete en nuestra sociedad, nuestro día a día, nuestra calle, nuestros, pues, no sé, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres, todo lo que vivimos en la realidad, pues si el periodismo puede ayudar a eso, creo que ahí es donde hace falta pugnar por ese ecosistema.
pero claro, las mujeres también tenemos que seguir ahí al frente, liderando estos espacios, abriéndolos, generando el diálogo, haciéndonos presentes. Eso también tiene que seguir y en el periodismo creo que hay espacio para más mujeres. Tenemos que estar en todos estos espacios, pero en el periodismo sin duda. Así es, Nelly, que pronto haya más espacios sobre ciencia en todos los diarios, en la radio, en la televisión, y sobre todo, yo admiro mucho tu trabajo y sobre todo que es que ojalá también quien nos esté escuchando, ojalá algún día se den cuenta que también hacer en 8 columnas una noticia de ciencia también es interesante para el público en general. Y vamos a ir cerrando, Nelly, ya tenemos algunas preguntas en redes sociales, invitamos a quien nos ve y nos escucha a que genere a través de Zoom o también Facebook sus preguntas y comentarios. Y nos dice Carlos Manuel Corro, muy interesante charla, felicidades a la ponente. ¿Cuáles son las instituciones en las cuales puedo estudiar para llegar a ser periodista científico? ¿Y cuál es el camino adecuado? Esa es una. Y la otra, que también enviamos un saludo a Amparo Luna, y dice, ella es científica y te pregunta que si ella podría ejercer el periodismo científico. Pues sí, sí. Bueno, respondiendo al revés, sí, claro que una científica puede ser periodista. Mucho del periodismo sí es a base de hacerlo todos los días, de encontrar espacios. Sin embargo, hoy creo que los periodistas nos estamos profesionalizando. Pero hay espacios para eso, hay cabida para los científicos que quieren hacerlo. Incluso en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tenemos un gran número de agremiados que son científicos que han encontrado espacios para hacer periodismo y se han acercado a nosotros para hacerlo de una manera mucho más profesional. Y para la siguiente pregunta creo que también sería otro comercial para la Red Mexicana de Periodistas porque en realidad no existe, o sea, bueno, uno cuando estudia periodismo y me parece que, bueno, en la UNAM tenemos algunas materias especializadas en periodismo de ciencia, pero no es como que salgas con ese título, ¿no? No puedes salir con un título que se llame periodista de ciencia. Digamos que la rama es el periodismo muchos también salimos de la comunicación, ciertamente, y luego buscamos especializarnos pues a través de maestrías o a través de diplomados. Pues en mi caso yo hice la maestría en el CIDE, en periodismo y política pública, sobre políticas públicas, pero claro, el contenido de ciencia y de investigación era súper amplio. Y en este aspecto, pues lo que se ha buscado es crear talleres, foros, escenarios donde nos podamos ir puliendo en esto de hacer periodismo de ciencia, pero si creo que hay algo que lo puede acercar al periodismo de ciencia, sí le diría que sería la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Yo lo invito a que participe con nosotros, a que se acerque. Justo creo que una de las grandes labores de la red es esa, que tenemos muchísimos jóvenes. Tenemos muchos nuevos periodistas que han encontrado en esta área como un punto de atención para ellos. Y claro, a mí me hubiera encantado hace 14 años que yo empecé haber tenido este soporte de encontrar un espacio donde yo pudiera hablar de lo que me gusta, de mis intereses, saber si era buena para eso, no de una manera más corta, no después de tantos años y trabajando tanto y viviendo experiencias de todo tipo. Creo que este es el espacio que hemos creado justo para eso, para divulgar, pues para generar conexiones, y el que esté interesado es bienvenido. Y si no es este su espacio, tenemos mucha gente con la que puede platicar para encontrar estos espacios, que estoy segura que los hay, como ustedes, que son grandes aliados de la red y de todos estos periodistas que han encontrado en la ciencia sus fuentes. Creo que si no es por este camino, hay manera de escuchar muchas voces. Somos como muy plurales, hay de todo, hay investigadores, hay jóvenes, pero hay periodistas, pero hay divulgadores, es decir, estamos como muy abiertos para todo el que quiera comunicar ciencia, contar historias de ciencia, y entonces pues yo lo invitaría a que me escriba, a que participe a través de la red, y nosotros escuchándolo ya podríamos apoyarlo, decirle para dónde, y ya con mi comercial.
Muy bien, no, la verdad es que es una estrategia bastante interesante y la verdad es que así como tú alguna vez quisiste tener esa oportunidad, pues la estás dando, ¿no? Y pues bueno, a todos nuestros asistentes ya escucharon, se pueden acercar con la maestra Nelly para pues unirse a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y pues bueno, también por Zoom tenemos algunas preguntas de Elsa Ángeles. Ella pues te manda saludos, te dice que qué gusto verte y también tiene una consulta. ¿Cómo identificar cuando una persona, aun cuando tenga grados académicos, no hace ciencia seria? Esto es bien interesante porque, híjole, sí pasa, pero tenemos muchas herramientas. Afortunadamente la ciencia tiene muchas herramientas para tener claro si vamos bien o mejor nos regresamos. De entrada, Elsa, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá en este espacio. La verdad es que coincidimos alguna vez en un taller y qué gusto que esté por acá. Me da muchísimo gusto leerla. Eh, y la primera yo diría que es la intuición, esa no falla. De entrada, cuando algo te dice que te va a curar milagrosamente o que lo ha hecho en 3 días o que descubrió algo que investigadores en 50 años no lo lograron, pero esta persona lo logró en un año o en 10 días, esas cosas ya te están dando una pauta de que algo no anda bien. Eh, Posteriormente a la intuición, tenemos muchas herramientas como revisar. Afortunadamente tenemos buscadores que nos permiten incluso ya hacer una búsqueda especializada, eh, por ejemplo, de papers, de investigaciones entre pares. Tenemos espacios que a veces no nos permiten leer el paper completo, pero sí saber en qué tipo de revistas están publicadas. Eh, sí sería necesario un poquito saber cuáles son estas publicaciones reconocidas que nos permitirían ver una investigación seria. Y si un investigador aparece ahí, probablemente ya estamos un poco más del otro lado. Primero descartando que no descubrió nada en 5 días ni esas cosas, que es una investigación seria que ha llevado años. Después viendo sus currículums. Hay investigadores que llevan 20 años analizando la temática feminista, por ejemplo, ¿no? Investigadoras que lo hacen por 20 años, 30 años. Cuando tú hablas con un investigador, lo que siempre falta es tiempo, porque cuando saben de su tema, se desbordan en él y conocen y te llevan a otras herramientas y te llevan a otras fuentes y te hablan de autores. Todas esas cosas creo que nos van dando señales de si vamos bien o nos regresamos. Otra cosa, aparte de los papers, pues es claro ver qué se opina de él entre pares, si es un investigador pues que ya ha tenido alguna polémica importante, si hay mucha discusión sobre su investigación, si ha tenido problemas con algunas instituciones. Hay quienes sacan sus propias investigaciones porque tuvieron problemas con algunas instituciones y eso también tiene que ser un foco rojo para nosotros como periodistas. Hay estos detallitos que sí nos permiten ir como puliendo el trabajo y sabiendo a quiénes les vamos a dar voz y a quienes no les vamos a dar voz, aún se justifique un grado académico y demás, que digo, también de entrada es importantísimo nosotros buscar si es verdad que su grado académico lo avala, ¿no? Después de eso, pues creo que existen estas pequeñas herramientas de investigador, pero no privado, sino de periodista, que nos permiten encontrar estas respuestas. Muchas gracias, Nelly. Realmente ha sido una gran charla. Ojalá que pronto vengas a Pachuca. Nos encantaría invitarte a un café y seguir platicando de este tema que nos gusta. El tiempo se nos está agotando y queremos agradecerle a todos y también invitarlos a que se pongan en contacto con Nelly por si quieren ser parte de la red de periodistas que ya nos... También agradecerle a Pat Ángulo, que escribe muchas felicidades por tu trabajo y esta interesante plática. Nelly, ¿cuál es tu consejo sobre los vínculos colaborativos con la comunidad científica? Y ya lo respondía Nelly, que ella está muy a favor de estos vínculos y por eso hablaba también de la red para que se acerquen. Espero que haya contestado tu pregunta, Arafat, y si no, seguimos aquí en contacto. Nelly, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Ya estamos por cerrar y queremos agradecerte mucho tu tiempo y tu colaboración.
Sabemos que estás en tiempo de redacción porque el diario no para y te agradecemos mucho que hayas dedicado estos minutos para compartir tu experiencia, tu tarea diaria de informar a todos sobre este tema que tanto nos apasiona, que es la ciencia. Claro que sí, ¿Algo más, yo nada Nelly, más que quieras agradecerles a agradecer? todos por los que se conectaron, los que verán después esta charla. De verdad agradecer por el espacio y por permitirme compartir un poquito de lo que es el periodismo de ciencia con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelly, y gracias a todos también los que nos vieron y nos escucharon. Y bien decía Nelly, esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube por si la quieren compartir o si la quieren volver a ver, porque Nelly dijo muchas cosas interesantes para todos aquellos que se quieren dedicar al periodismo, para las científicas y no científicas que quieren compartir conocimiento. Realmente les pedimos que vuelvan a reproducir esta charla porque hay muchos puntos que podríamos volver a analizar con Nelly. Muchas gracias, Nelly. Seguimos en contacto y gracias a todos. Nos escuchamos y nos vemos en 15 días en esta estrategia de divulgadoras mexicanas. Gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Ustedes, gracias, muchísimas gracias. Chao.